Como podemos ver ahí en el mapa, con el punto número 4, ahí puede ver la ubicación de Tiatira. Y hermanos, resulta que de las 4 iglesias, esta es la cuarta que vamos a estudiar esta mañana, este mensaje a la iglesia de Tiatira. De estas 4 iglesias, solo tenemos certeza de registro bíblico de cómo nace, cómo se funda, es fundada la iglesia de los Efesios, Éfeso, ciudad de Éfeso. De las otras iglesias no sabemos los detalles de cómo fueron fundadas, pero nosotros entendemos que estas otras iglesias se fundaron a partir de un movimiento misionero evangelístico de la iglesia en Efeso, y que justamente fue cuando el apóstol Pablo estaba con ellos, luego Timoteo, luego vemos que el apóstol Juan. Esta iglesia tuvo ese movimiento pujante, misionero, evangelístico, y seguramente a través de ese ministerio, estas otras iglesias que no conocemos su origen, ahí fueron fundadas. Y entonces ahora vamos a la iglesia de Tiatira. Esa es la carta que nos tiene a nosotros esta mañana. Nos va a tener un tiempo reflexionando. Así que leamos entonces en la palabra de Dios. Vamos a la palabra, capítulo 2, versículo 18 en adelante. Vea usted que vamos a leer desde el versículo 18 hasta el versículo 19. Y así, de un solo vistazo, usted se va a dar cuenta que hasta este momento, este es el mensaje más grande. Esta es la carta más grande que vamos a tener. Y resulta, hermanos, que Tiatira es la ciudad más pequeña de las 7 ciudades. Mire qué cosas, cómo el Señor va colocando cosas interesantes. La carta más larga para la iglesia ubicada en la ciudad más pequeña. Dice la palabra de Dios. Vamos a Apocalipsis capítulo 2, versículo 18 en adelante. ¿Estamos, hermanos? Bueno, puestos de pie vamos a leer la palabra de Dios. Y dice así la palabra de Dios. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira, el Hijo de Dios, el que tiene ojos como llama de fuego y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto: yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia, y que tus obras postreras son más que las primeras. Pero tengo unas pocas cosas contra ti, que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. Y le he dado tiempo para que se arrepienta, pero no quiere arrepentirse de su fornicación. He aquí, yo la arrojo en cama y en gran tribulación a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Y a sus hijos heriré de muerte. Y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña la mente y el corazón, y os daré a cada uno según vuestras obras. Pero a vosotros y a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga, pero lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regirá con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Señor, gracias por tu palabra. Padre bendito, tomamos, somos receptivos. El que tenga oído, que oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Aquí estamos, Señor.
que nuestros oídos sean abiertos, que tu palabra ilumine, que nuestros corazones reflexionen. Y Señor, que busquemos tu presencia con el deseo de servirte, anhelarte, Señor. Y esta mañana juntos hemos entonado un canto que dice: hacemos hoy ante tu altar un pacto de santidad. Señor, estamos haciendo un compromiso ante tu presencia de cuidar mis ojos, cuidar mis manos, cuidar mi corazón de todo lo malo. Y Señor, venir ante ti dignamente, como tú lo mereces, porque tú eres santo, Señor. Y requieres un pueblo santo, apartado para ti. Así, Señor, que esta mañana queremos decirte que nosotros hemos cantado, pero también es el deseo de nuestro corazón presentarnos ante ti. Ayúdanos, Señor, a cuidar nuestros ojos, nuestras manos, nuestros pies, nuestro corazón. Y Señor, si hay perversidad, por favor, Señor, perdónanos. Si alguien, Señor, como dice tu palabra, se arrepiente de corazón, viene a ti, porque tú le has llevado hasta ese punto y tú, Señor, haces la obra para el arrepentimiento. Señor, gracias por tu gracia inmerecedora que nos abraza, que nos consuela, que nos fortalece. Señor, nos vamos a dedicar este tiempo a la reflexión de tu palabra en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos. Como ya hemos dicho, siempre el escritor de la carta se presenta. Y siempre se presenta con unas características, algunas cualidades que reflejan su carácter y que tiene significado para aquella iglesia y que están relacionadas al mensaje que le va a entregar a esa iglesia. Y vea usted cómo el Señor en cada carta, Él se presenta a sí mismo con ciertas cualidades, ciertas características de su carácter. Y en este caso se presenta el Señor, ve ahí el versículo 18, Él se presenta con tres cualidades, tres características de su persona. Número uno, se presenta como, vea usted su Biblia, no cierre la Biblia, téngala a la mano. Apocalipsis capítulo 2 versículo 18. En primer lugar, el Señor Jesús se presenta como el Hijo de Dios. Que no haya duda para aquella iglesia ni para nosotros. Jesús es el Hijo de Dios. Vea usted que en la palabra de Dios usualmente el Señor Jesús se presenta. Mire usted, capítulo 1 versículo 13, en la apertura de esta carta, de este libro, el versículo 13 dice: y en medio de los 7 candeleros a uno semejante al Hijo del Hombre. Y en ese versículo el Señor Jesús se presenta como el Hijo del Hombre, que se refiere a su humillación, a su condición de humano, que conoce, que sufre nuestras penalidades, y que era necesario, dice el escritor a los Hebreos en capítulo 2, que era necesario para que Él comprendiese cómo es nuestra situación y se presentase como el sumo sacerdote perfecto que intercede por usted y por mí, porque Él conoce el Hijo de Dios que se humilló. Ese es el Hijo del Hombre. Mas a la iglesia de Tiatira en este momento no se presenta como Hijo del Hombre, sino se presenta como el Hijo de Dios. Porque el Hijo del Hombre, cuando muere por usted, por mí, para redención de nuestros pecados, muere, pero inmediatamente es resucitado. Digo inmediatamente, usted conoce la historia. Digo, muere, resucita,
obtiene la victoria, y ahora dice el Señor que el Hijo de Dios está sentado, ¿a dónde, hermanos? A la diestra, y Él tiene todo poder y toda autoridad sobre naciones, pueblos, etnias, iglesias y todo el mundo. Es el Hijo de Dios, y cuando en su segunda venida venga Jesús, hermanos, vendrá como el Hijo de Dios, con toda la autoridad. No vendrá a morir, ya lo sabemos. No vendrá a humillación, vendrá como rey, a establecer su reino y a juzgar a cada uno según sus obras, y a juzgar cada nación y cada iglesia y cada persona. Así volverá, y así se presenta Él a Tiatira. Iglesia de Tiatira, recuerda, te habla el Hijo de Dios, el Todopoderoso, el que volverá y viene a emitir juicio. Resulta, hermanas, que a la iglesia de Tiatira esta carta no es una carta de consuelo. Esta es una carta de juicio. Este es un mensaje de juicio. Segunda característica, hermanos. El que tiene, vea usted versículo 18. El que tiene ojos como llama de fuego. Y ya hemos dicho esto. Los ojos del Señor como llamas de fuego que penetran, que escudriña todo, que no hay nada oculto a sus ojos, que lo distingue todo, lo descubre todo. Iglesia de Tiatira, te habla el que tiene como ojos de llama, que sabe lo que está sucediendo a tu interior. Miembros de Tiatira, aquí te habla el que tiene ojos como de llama, que sabe las intimidades de tu corazón. Así se presenta el Señor. Y además, la siguiente característica, versículo 18, y pies semejantes al bronce bruñido, dice esto. El que tiene pies semejantes al bronce bruñido. Imagínense los hermanos en Tiatira, cuando se presenta, te habla, te escribe el Hijo de Dios, el que tiene los ojos como ojos de llamas de fuego, y tiene sus pies como bronce bruñido. Esa imagen, pues los pies indican su fuerza, que viene con poder, victorioso, viene a someter bajo su autoridad a todos sus enemigos. Así vendrá el Señor en su segunda venida. Ese es el que te escribe, iglesia de Tiatira. No es otro. No te confundas. Te escribe el Hijo de Dios. Y con eso en mente, hermanos, sabiendo que el que va a escribir esta carta es el Hijo de Dios, el que conoce todo, el que lo descubre todo, al que no se le puede encubrir nada y que tiene toda la autoridad. Con eso en mente, hermanos, veamos el mensaje que le entrega a la iglesia. En primer lugar, como hemos visto en el formato de las cartas, el Señor Jesús inicia con el elogio. Hay un elogio para la iglesia de Tiatira. Vea usted versículo 19, por favor. Mire qué elogio, mire qué iglesia. Qué iglesia la iglesia de Tiatira. Una iglesia, dice versículo 19, yo conozco tus obras y amor y fe y servicio y tu paciencia. Y como que si esto fuera poco, ¿verdad? Dice el Señor. Y que tus obras últimas, o sea, tus obras postreras, son más que las primeras. Y nosotros ya hemos visto esta palabra conozco. Ya no me voy a detener más aquí. Es un conocimiento pleno. No porque le cuente. Yo conozco, dice el Señor, tus obras. ¿Cómo son las obras de la iglesia de Tiatira, hermanos? ¿Cuál es la primera característica que usted encuentra en esa lista? Claro, yo se lo estoy facilitando aquí con la presentación, ¿verdad? Pero, ¿cuál es la primera característica de la iglesia de Tiatira, hermanos? Es una iglesia amorosa. Mire, si algo tiene esta iglesia es amor. Resulta que la iglesia de Tiatira tiene lo que la iglesia de Éfeso le hacía falta. ¿Se recuerdan cuál era ¿cómo se llama? La crítica que el Señor le tenía a Éfeso, a la iglesia de Éfeso? Que habías dejado tu primer amor. Pero la iglesia de Tiatira se
se caracteriza por tener amor. Amor a Dios, amor los unos por los otros. Yo decía a mis hermanos que el día miércoles en nuestro culto de oración tuvimos tuve yo pues vaya, algunas sorpresas agradables en los testimonios que dieron los hermanos. Todos fueron sorprendentes. Hermano Rolando es testigo, él estuvo aquí el miércoles conmigo. Bueno, hay otros hermanos, pero lo estoy viendo a él, porque él dio testimonio. Pero hermano, no me voy a referir al tuyo, que este es un testimonio que debe de compartirlo para que vea cómo es Dios con sus hijos en la congregación, hermano. Pero me voy a referir a otro hermano que de repente pasó acá. Venía como con vestido como deportivamente hablando. Yo no lo ubicaba, hermanos. Y resulta que él dijo: hermanos, yo quiero dar mi testimonio. Yo tengo un mes de venir a esta iglesia. Tengo un mes, dijo. Y ya contó su historia él. No, yo no la voy a repetir porque no me acuerdo los detalles. Mejor que él lo cuente en otro día. Pero él dijo: yo tengo un mes de estar por aquí, dijo, de congregarme. Y miren, dijo, no me quiero ir de aquí, porque he encontrado en Iglesia Nazaret amor. Y mire cómo me han acogido, dijo él. Y yo me he sentido bien. Y el Señor me ha hablado nuevamente y quiero servirle y quiero estar con ustedes porque aquí he encontrado amor. Yo le dije a César, allá estábamos central, bueno, al pastor César, yo le digo: César, cariño, al pastor César, mira, le digo yo, ¿y él? ¿Quién es? Ah, hermano, él se llama Carlos. Qué lindo llegar a una iglesia, ¿verdad?, donde hay amor. Yo creo que aquí hay varios hermanos que han gustado del amor, ¿cierto? Yo creo, hermanos, que Iglesia Nazaret en cierta manera se parece a la iglesia de Tiatira. Porque, bueno, puede ser que alguno no, ¿verdad? Pero en general yo he escuchado muchos testimonios de que, es que Iglesia Nazaret, ¿cómo lo, verdad, que lo apapachan a uno? ¿Cómo lo reciben? Entregamos amor. Y por aquí veía a alguien yo que decía, bueno, yo creo que varios de los que están aquí he escuchado eso. Es que Iglesia Nazaret ha encontrado una iglesia que nos acoge. Qué lindo tener una iglesia así, hombre. Claro, qué triste llegar a una iglesia donde uno llega y a veces hasta lo sacan a uno. Pero no, la iglesia de Tiatira no era así. Iglesia Nazaret, creo yo que tendría cierto parecido. Acoge, tiene amor. Qué bueno, es una buena característica. Hay que seguirlo haciendo, hermanos. Así como dice al final, que le dice, pero a vosotros, versículo 24, pero a vosotros, a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina y que no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, versículo 24 dice el Señor: yo digo, no os impondré otra carga. Versículo 25, pero lo que tienes, retenedlo. Entonces, si alguna característica es buena, saludable, hermanos, en la iglesia es amor los unos por los otros y amor a Dios por sobre todas las cosas. Buena característica. Siguiente característica que tenía, dice, tu fe, pistis. En este caso pudiéramos decir tu fidelidad, tu lealtad. Los verdaderos creyentes de Tiatira, hermanos, eran personas leales al Señor, fieles al Señor. Los verdaderos eran fieles. Mire qué linda característica. Una iglesia que es fiel a Dios, fiel a sus enseñanzas, fidelidad, lealtad, característica importante para una iglesia que ama a Dios. Y yo sigo preguntándome, Iglesia Nazaret, ¿qué dirá el Señor de Iglesia Nazaret? De cada uno de nosotros. ¿Nos podrá elogiar de esa forma? Yo conozco de tu amor y yo conozco que tú eres leal a mí. Y mira, hermanos, amor y fe son características para una iglesia que van de la mano. Y cuando hay amor
y hay fe, hermanos, inmediatamente se da las siguientes características. Vea usted, yo conozco tu servicio, yo conozco tu paciencia. Servicio, hermanos, tiene que ver con el ministerio para satisfacer las necesidades de los hermanos de la congregación. Recuerdo, tenemos bolsa de misericordia. Voy a hacer un recordatorio, hermano. Los primeros domingos de mes recolectamos la bolsa de misericordia para llevarle algo de sustento a hermanos de nuestra iglesia que no tienen, que están padeciendo necesidad. Y si usted no la puede traer el primer domingo, tráigale el segundo o el tercero o el cuarto, pero no se lo quede, está perdiendo bendición de Dios. Pues esta iglesia, hermanos, su amor por sus hermanos es tanto que ellos le servían a los demás. Y qué lindo es estar en una iglesia, hermanos, donde el servicio hacia los demás está presente. Si tú no sirves, pues déjame decirte que hay que revisar cómo está tu amor por Dios. Y vamos a avanzar porque la carta es larga, hermanos, y el tiempo es corto. Entonces, igualmente dice, yo conozco, versículo 19, ¿cuál es la siguiente característica? Yo conozco tu perseverancia. Porque, hermanos, el que tiene fe, el que es leal a Cristo, persevera. Estos son resultados, hermanos. Amor y fe nos llevan a servir y a perseverar, manteniéndonos firmes frente a las adversidades. Y aquí quiero detenerme un poquito, hermanos, a dar un detalle que creo que es importante. La ciudad de Tiatira no tenía el problema en la ciudad, el problema para los cristianos en la ciudad de Tiatira no tenía que ver con el culto al emperador, como lo vimos en Pérgamo, el trono de Satanás, donde estaba instalada la religión pagana del culto al emperador. Tiatira no tenía ese problema, hermanos. El problema para los cristianos en Tiatira tenía que ver con el sustento diario. O sea, tenía que ver con sus ingresos. ¿Por qué razón? Porque Tiatira, en el tiempo de los romanos, hermanos, era como un centro industrial, un centro comercial. Y entonces abundaba la industria del comercio. Una de las industrias, la más importante, era la lana. Ellos trabajaban la lana. Y ellos reclamaban para sí el reconocimiento de que ellos eran los que habían descubierto cómo teñir la lana. Entonces ellos tenían centros de producción de lana, sabían cómo teñir la lana, además productores de lino, bronce, artesanos que trabajaban, forjaban decoraciones exteriores. También había industria de comercio, dijo industria y comercio, de los esclavos. Entonces, esta era la actividad de ellos en Tiatira. ¿Por qué doy estos detalles, hermanos? Porque resulta que cada actividad industrial o comercial tenía su gremio. Así lo hemos encontrado en la historia. Tenían sus gremios, como hoy podemos llamar a los gremios, también se les conoce ahora como sindicatos. O sea que esto no es nuevo, hermanos. Entonces, cada gremio, ellos se asocian. Por ejemplo, hermano Ronald, vea que los médicos se agremian, ¿verdad? Sí, tienen una hermana, aquí está la hermana Marisela también. Vea que tienen su gremio los médicos, ¿sí? ¿Y para qué se agremian? ¿Y por qué es bueno pertenecer al gremio de los médicos, hermanos? ¿Por qué? Pues que se entiende que ellos van a luchar por los intereses de los médicos. Y los abogados se asocian. ¿Para qué? Para luchar por sus intereses. Y los militares se agremian también. ¿Por qué? Porque tienen que velar por sus intereses. Y los carpinteros deberían también. ¿Para qué? Para luchar por sus intereses.
Y resulta que Tiatira, hermanos, todo estaba organizado por gremios. De acuerdo a tu profesión, así tenías que estar asociado a un gremio. Pero ahí viene el detalle. Yo no creo que hoy suceda eso. Si usted es miembro de un gremio y no llega a las sesiones, no sé si le ponen multa. Bueno, a mí me sorprendió algo. Fíjense que por allá, sin yo saberlo, salí que era miembro de una ADESCO. ADESCO es verdad, Asociación de Desarrollo Comunal. Ni cuenta me había dado que era miembro de eso. De repente me llegó un cobro de $5. $5. Sí, ¿y por qué? Y yo voy a averiguar, pues, ¿por qué tengo que pagar $5? Y miren mi sorpresa. Es que usted no vino a la sesión que fue convocado. Ni cuenta me di que me habían convocado. Pero tenía que pagar $5. Yo no sé cómo es en el gremio de los médicos, si les cobran, no les cobran por no asistir. Pero hermanos, en Tiatira no era así la cosa. Aquel que no asistía. Otro detalle interesante. Resulta, hermanos, que cada gremio tenía su patrono, su dios pagano. Y a ese dios pagano se le hacían las fiestas. Ya el domingo pasado hablamos un poco, ¿verdad? De dónde viene esto de las fiestas patronales. Pues ellos a cada rato había fiestas patronales, del patrono de esto, del patrono del otro. Y resulta que aquellos cristianos que no asistían, que no participaban activamente, entonces a estos pobres se les echaba, decíamos, cuando yo estaba pequeño en las escuelas, se les echaba bola negra. ¿Se acuerdan los hermanos de la bola negra? Hoy le llaman bullying. ¿Cierto? Y entonces, ¿qué ocurría? Tú no vienes con nosotros. Entonces tú ya no tienes derecho, te vamos a sacar, ya no podemos negociar contigo, ya no puedes pertenecer a nosotros. Mira las implicaciones de una persona cristiana que se negaba a participar en estos juegos digo entre comillas, en esta forma de vivir la vida. Y todo por su fe, todo por su lealtad al Señor. Dispuestos incluso a perderlo todo. El problema aquí, hermanos, no era el culto al emperador, el problema aquí es subsistencia. Y yo he contado de un hermano, y tengo que repetirlo, que me dijo, mira, hermano, me dijo, bien bonito todo lo que aquí se habla, bien bonito todo, pero si no aceito la máquina, me dijo, si no hay esto, no gano ni un proyecto, ¿y quién le va a dar de comer a mis hijos? ¿Le vas a dar tú? Me dijo. ¿Qué le respondería a usted, hermano? ¿Qué le respondería a usted, hermano? Y yo me pregunto, o sea que en esta época tú quieres estar bien con el mundo, ¿verdad? Porque si no, no comes. Entonces, ¿qué es lo que tienes que hacer? Íbamos de viaje por Nicaragua con mi esposa varios años atrás. Y a cada rato me paraban los policías en Nicaragua y todos querían dinero. Y es el problema. Y ya no aguantaba. Y el último que me paró me dijo que le diera dinero. Y le dije, mira, hombre, qué bárbaros aquí. Y él me dijo, mire, me dijo, tienes razón. Pero ¿sabe qué? Míreme los ojos, ¿cómo los tengo? Tengo conjuntivitis. Y en este gobierno, dijo sus expresiones, y no tengo para comprar medicamento para mis ojos. ¿Cree usted que me puede ayudarme? Usted no ha hecho ninguna falla del tránsito. Pero yo lo paré porque tiene placa extranjera.
¿podría usted ayudar? Ah, le dije, eso es diferente. Eso es diferente. ¿Cómo estás haciendo tú los negocios, mi hermano? ¿Cómo manejas tu vida laboral? ¿Estás tú aceitando la máquina, mi hermano? ¿Estás tú haciendo alianzas con sistemas corruptos, corrompidos? ¿Estás tú siendo partícipe de una vida licenciosa que hace tratos con el mundo? Por eso menciono estos detalles, hermanos. Pero los hermanos fieles de Tiatira, dice, reconozco, dice el Señor, tu perseverancia. Y lo último, hermanos, fíjese que me adelanté en el sermón y voy a tener que retroceder. Veamos la última característica que tiene. Versículo 19. Mire la última característica, hermano. ¿Cuál es la última, hermano? Léalo usted, por favor, ahí. Tus obras postreras, quiere decir tus últimas, o las más recientes, tus últimas obras, tus obras postreras son más que las primeras. ¿Qué quiere decir eso, hermanos? ¿Qué le está diciendo el Señor a la iglesia? Yo conozco tu amor, tu fidelidad, tu lealtad, tu fe. Conozco tu servicio, conozco tu perseverancia, tu paciencia. Y también sé que tus obras últimas son mayores, son mejores que las primeras. ¿Qué le está queriendo decir al Señor a la iglesia con esto, hermanos? ¿Ah? Gracias, hermana. Ella es de las que no se duermen todavía, porque el cansancio, yo entiendo, hermanos. ¿Qué le quiere decir la iglesia del Señor? Tus últimas obras son más grandes, son mejores que las primeras. La hermana me dice, eso quiere decir crecimiento. Mejores, podríamos decir, no sé, podría pensar, mejores en calidad, mejores en cantidad. Hasta pudiéramos pensar, esta iglesia es una iglesia que crece, mejores que las primeras. Está creciendo la iglesia. Y yo les decía a mis hermanos en el primer culto, que más de alguna vez se nos han acercado hermanos. Esto no es último, reciente, ¿verdad? Esto casi siempre. Ay, hermano, mire, estoy preocupado. Mire, iglesia Nazaret, cada vez somos menos. Y decía en el primer culto, para ellos, ¿verdad? Porque aquí es juventud y cada día más viejitos. Qué preocupación la que tenemos. Y es bueno, hermanos, es bueno que nos preocupemos. Qué bueno que pasemos, que demos un segundo paso, que no solo nos preocupemos, sino que actuemos, que seamos hombres y mujeres de amor, de fe, de servicio y de perseverancia en el Señor. Actuemos, hermanos. La iglesia de Tiatira, una iglesia en crecimiento, tus últimas obras mejores que las primeras. Y eso el Señor lo reconoce. Yo no sé cómo está iglesia Nazaret, usted juzgue. Ahora bien, una iglesia con estas características, hermanos, es una iglesia que tiene problemas. Si a la luz de todos, mire cómo va esa iglesia, eso va viento en popa. Mire cómo va, mire los hermanos. Una iglesia así tiene problemas. Bueno, hermanos, pero como el que escribe es el que tiene ojos como llamas de fuego, que lo descubre todo, que conoce la intimidad, dice el Señor, versículo 20. Pero tengo con unas pocas cosas contra ti. ¿Qué es el problema? ¿Cuál es el problema que el Señor revela, que Él descubre? ¿Cuál es el problema que tiene esta iglesia
aparentemente en crecimiento. ¿Cuál es el problema que tiene esta iglesia, hermanos? Según el versículo 20. Ayúdeme, vea la Biblia, por favor. ¿Cuál es el problema? ¿Cómo es, hermana? Que toleras al pecado. Mire qué cosa. Tiatira, una iglesia tolerante con el pecado. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo es eso? ¿Cómo se puede dar tal cosa? Bueno, el mayor problema de la iglesia no estaba afuera, hermanos. Estaba dentro. Estaba al interior. Había tolerancia sin confrontar el pecado. Y la palabra que se usa aquí es tolerar. Tengo contra ti que toleras que esa mujer Jezabel, que se dice profetiza, enseñe y seduzca a mis siervos a fornicar y a comer cosas sacrificadas a los ídolos. El problema es la tolerancia al pecado. Y tolerancia, hermano, la tolerancia. Este es un valor que la sociedad, ¿cómo lo eleva, verdad? Así nosotros en nuestros tiempos se habla mucho de la tolerancia. El domingo pasado, hermanos, vimos en Pérgamo una iglesia permisiva. ¿Qué le dijo el Señor? Tengo algo contra ti, que tú retienes ahí en medio tuyo, tú retienes a los que siguen las enseñanzas de Balaam y de los nicolaitas, que lo lleva a la idolatría y a inmoralidad sexual. Tú los tienes ahí en medio de ti y ahí los retienes. Permitían, y dijimos nosotros, esa permisividad es un cáncer que está ahí latente. Y esa permisividad puede ser que tú estés comprometiendo la verdad de Cristo. Eso era para Pérgamo. Pero en este caso, hermanos, resulta que la iglesia tolera que esa mujer autodenominada profetisa llamada Jezabel enseñe y seduzca a mis siervos a la idolatría y a la inmoralidad sexual. Mire el problema de esta iglesia, hermanos. ¿Y por qué? Por la tolerancia. La tolerancia, decía, es un valor importante. El problema es cómo entendemos la tolerancia. ¿De qué manera entendemos nosotros la tolerancia, hermano? Normalmente, la tolerancia social, me refiero, normalmente es entendida como que yo soy capaz de dialogar con una persona, ¿cierto? Puedo conversar con ella a pesar de que esa persona piense diferente a mí. ¿Sí? A pesar de que lleve una vida con la cual yo no estoy de acuerdo, pero podemos conversar. Y yo puedo respetar en él que él es portador, como toda persona, de la imagen de Dios. Y yo le tolero en ese sentido, ¿cierto? Podemos dialogar. Es más, dice que si fuese necesario que yo pelease para que esa persona tenga el derecho de la libre expresión, puedo hacerlo, aunque yo no esté de acuerdo en su manera de vivir y en su manera de ser. Pero el problema de la tolerancia que aquí se refiere es otra, y ese es el problema nuestro en este tiempo, hermano. ¿Cómo entendemos o cómo en estos tiempos se entiende la tolerancia? Estas enseñanzas o estas doctrinas o estas maneras de ideologías de género, hermanos, qué tremendo está esto. ¿Cómo se entiende la tolerancia para ellos? ¿Cómo es la tolerancia? ¿De qué manera? Mire, el asunto es así, se lo voy a explicar. Si tú, Oscar, si tú no aceptas, mire la diferencia, si tú no aceptas
mi forma de vivir. Si tú me juzgas mal, mi forma de vivir, por muy mala que sea, y tú no me aceptas, entonces eres un intolerante. Y yo, que soy todo tolerante, no te lo aguanto. Mire cómo es la cosa. Así es el término ahora. Aquí no es cuestión que podamos dialogar y que yo respeto tu pueblo. No, no, aquí la cosa es, si tú no aceptas mi manera de vivir, por muy mala que sea, entonces tú eres un intolerante. Así es como ahora se hablan las cosas, hermano. Y el problema entonces aquí en la iglesia de Tiatira es que ellos toleraron, no confrontaron el pecado. Y permitían que una autodenominada profetisa, yo les decía a mis hermanos en el primer culto, mire, parece que esto es de nuestros tiempos, ¿verdad? Porque no ha escuchado usted cuánta gente se le puede acercar y decirle, hermano, ven para acá, tengo palabra de Dios para ti. Cuando alguien se le acerque de esa manera, está actuando como un profeta. Creo yo, ¿verdad? Podríamos decirlo de esa forma. Pero tenga cuidado lo que le va a decir. Escuche bien lo que le va a decir. Porque si esa tal persona le viene a decir a usted que Dios, que tiene palabra de Dios para usted, pero lo que le dice contraría lo que la palabra con P mayúscula de Dios dice, usted téngalo por un falso. Usted no crea. Hoy usan esa expresión rema. Ustedes han oído eso, el rema. El rema, sí, el rema. Una porción de la escritura que se aplica a tu vida. Pero no en otro sentido, mi querido hermano. Y si alguien viene con una enseñanza que es contrario a la palabra, el rema tiene que estar supeditado al logos, a la palabra de Dios. Autodenominada profetisa. ¿Quién la había nombrado, hermanos? Ella solita. ¿Y cuál era el problema? Que enseñaba en la iglesia. Y es más, seducía. ¿A quiénes seducía, hermano? Vea la Biblia. ¿A quiénes? Mis siervos. Y el hermano, hemos estado últimamente hablando de esa palabra, siervo. Doulos, ¿verdad? ¿Está correcto, hermano? Doulos. Esclavo, los que yo he comprado, dice el Señor, son míos, pero tú me los estás seduciendo. ¿Y cómo es posible eso, hermano? Autodenominada profetisa. Y le pone un nombre, Jezabel. Pues todos coinciden que no era su nombre, simplemente evoca aquella mujer allá en Primera de Reyes, capítulo 16, donde se cuenta la historia de esta malvada mujer que se casa con el rey Acab. ¿Se recuerdan ustedes la historia? Para los que no la tienen, se la refresco un poquito. Usted lo puede leer en su casa. Resulta que Acab, mire cómo lo califica la Biblia. Dice que tuvo en poco los malos pasos de sus padres. Hizo lo malo ante los ojos de Dios más que todos sus anteriores. Malísimo el hombre, perverso. Y para colmar la situación se casó con una mujer pagana que se llamaba Jezabel. Cuando esta mujer llega al pueblo, inmediatamente el pueblo ya no adora a Dios, sino que adora a los Baales. Y dice, mire cómo era esta señora adentro del pueblo de Israel, el pueblo de Dios. Y esta señora dice que tenía con ella comiendo en su mesa 850 profetas paganos. 400, si no me acuerdo mal, por favor usted me corrige. 400 profetas de Baal y 450 profetas de Acera. Y el pueblo lo toleraba. Y el rey estaba de acuerdo. Y pervirtieron al pueblo de Dios. Y ya no adoraron a Dios, sino que a los Baales. Y se fueron a la idolatría y a la inmoralidad sexual. Pues esta mujercita, ahí en Tiatira,
tenía todas esas características de perversa. Y el Señor Jesús la llama Jezabel. Era instrumento de Satanás para corromper el pueblo de Dios. Por eso el Señor la llamó con el nombre Jezabel. Una pregunta, hermanos. Usted puede leerlo ahí. ¿Será que el amor permite ser tolerantes con personas que corrompen la vida moral y espiritual de la congregación? ¿Será, hermanos, pregunto, será que el amor da carta blanca? ¿Permite que toleremos a las personas que corrompen en medio de la congregación la vida moral y espiritual? Porque muchos, con la bandera del amor y la unidad, toleran. Pero lo que yo entiendo aquí en la palabra de Dios es que no. ¿Y cómo es eso? ¿Cómo es que a la iglesia de Éfeso le dice: tú has descubierto a los falsos profetas y los has encontrado mentirosos, pero tengo algo contra ti, te falta amor? Y a esto les dice al revés: tú tienes amor, pero toleras el pecado. Y entonces ¿cómo es la cosa, pues? Bueno, hermanos, iglesia perfecta no hay. La iglesia perfecta estará reinando con Cristo en su segunda venida. Pero aquí es cierto, hermanos, que la iglesia cristiana no puede, por el amor, corromperse. Tú amas a Dios porque amas su verdad. Y amas su verdad porque amas a Dios. No puede ser de otra manera, hermano. No podemos separar. Es como una moneda con dos caras. Tú amas a Dios porque amas su verdad. Y amas su verdad porque amas a Dios. Porque si dices que amas la verdad de Dios, pero no amas a Dios, esto pues es como los fariseos, que dice la palabra de Dios que diezmaban hasta de lo más mínimo, pero en realidad por dentro no había nada. Los pecados de esta mujer, resumen: se autoproclamaba profetisa, decía que recibía mensaje de Dios directo, pretendía ser una maestra, seducía a sus siervos, a los siervos del Señor. Su enseñanza invitaba, como dice este comentarista, su enseñanza invitaba a los cristianos a adoptar un estilo de vida que conciliaba las prácticas del mundo y seguir siendo miembros de la iglesia. Este es el problema, hermanos. Este es el problema. Que hay muchas congregaciones que permiten esto. No, hombre, mire, parece ser que en la enseñanza que le llaman las profundidades de Satanás, lo que estaba ocurriendo es que Jezabel decía esto: mire, así es, el asunto está así, hermanos. Aquí nosotros en nuestro ser cohabitan dos: el cuerpo y el espíritu. Aquí están presentes los dos, pero uno no tiene nada que ver con el otro. El cuerpo es malo y el espíritu es bueno. Eso se llama dualismo en la filosofía griega, hermano. Y eso a veces permea la vida de la iglesia. Y entonces decimos nosotros: mire, hermano, perdóneme, los negocios son los negocios y las cosas espirituales son otra cosa. Mire, lo que yo hago allá afuera, no se preocupe, porque no tiene nada que ver con mi vida espiritual. Esa es una enseñanza falsa. Y entonces Jezabel les decía: no se preocupen ustedes, mire, ustedes pueden ir a las fiestas patronales, hombre. Si hay que ganarnos la vida, mire, y entonces ¿de qué vamos a vivir? Pues entonces vamos a las fiestas patronales, le ofrecemos sacrificio a los ídolos, comemos de ellos, nos metemos con todo, hacemos la vida como querramos. No se preocupe, porque Dios es misericordioso y Dios perdona, y Dios le va a perdonar. Además, el Espíritu es bueno. Puede ser que por ahí irán las enseñanzas, hermano.
Aquellas iglesias que adoptan un estilo de vida que concilia las prácticas del mundo y quieren seguir siendo miembros de la iglesia, están equivocados. El Señor dice, nadie puede servir a dos señores. Nadie. El apóstol Santiago lo dice. Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. Si tú te casas con el sistema del mundo, con sus patrones. Bueno, hermanos, el problema mayor para Jezabel es que el Señor le había dado tiempo. Mire el versículo 21, por favor. Y le he dado tiempo para que se arrepienta. Dice el Señor, el mayor problema de esta mujer es que yo le he dado tiempo para que se arrepienta. ¿Y qué pasa con esa mujer, hermanos? Lea por favor ahí en su Biblia. ¿Se arrepintió? ¿Quería arrepentirse? No. Lo peor es que ella no quiere arrepentirse. Y por lo tanto ya tengo un juicio para ella. Aunque esté viva, dice el Señor, para mí está muerta. Y yo decía a mis hermanos en el primer culto, hermanos, le he dado tiempo para que se arrepienta. Es que nuestro Dios es un Dios de misericordia. Su gracia sobreabunda. Pero todo tiene un límite, hermanos. Todo tiene límites. Él te da tiempo para que te arrepientas. Él desea que todas las personas procedamos al arrepentimiento y vivamos con Él. Él da tiempo, hermanos. El problema está cuando ese corazón endurecido como Jezabel no quiere arrepentirse. Y entonces para esas personas el juicio está decretado. Hay un juicio aquí, hermanos. Contra la falsa profetisa ya está decretado el juicio. La voy a arrojar a la cama. Algunos consideran que esto quiere decir, así como ella adultera. Bueno, hermanos, sí, ya voy a llegar a ese punto. Quiero que no me vaya a escapar. Como ella no quiere dejar ese adulterio espiritual y no sé si hasta físico, entonces ya tengo el juicio decretado para ella. Va a ir a una cama y esa cama va a ser de sufrimiento. Va a sufrir hasta la muerte y luego el infierno. Hoy vamos a los grupos. El siguiente grupo, ¿cuál era? ¿A dónde estamos, hermanos? Versículo 22. ¿Cuál es el siguiente grupo? A los incautos, a los que cometieron adulterio con ella. Y aquí quiero detenerme, hermanos. Adulterio con ella no es exactamente que se acostaron con ella y tuvieron relaciones sexuales. No necesariamente. Se refiere a los que cometieron adulterio espiritual. Mire, toda aquella persona que hace alianza, que compra el sistema del mundo para vivir conforme a las reglas de este mundo, por encima de la voluntad y de la ética y la moralidad de Dios que nos da en su palabra. Cuando usted hace eso, usted comete adulterio espiritual, está contra Dios. Y entonces dice, para aquellos que cometieron adulterio con ellos, todavía tienen tiempo. ¿Por qué? Versículo 22. Y dice, y arrojaré a los, y en gran tribulación, a los que con ella adulteran, si no se arrepienten de las obras de ella. Hay tiempo. Hay tiempo. La palabra de Dios establece, hermano, el Hijo de Dios puede pecar. Claro que puede pecar. Puede cometer idolatría, sí. 1 Corintios 10, 21 nos da un ejemplo. Puede cometer inmoralidad sexual, sí. 1 Corintios 6 nos da otro ejemplo. Al que lo tiene bien fregado es al que pone tropiezo a uno de mis hijos, dice. Mejor le sería, dice el Señor, atarse un
una cosa de molino, una piedra de molino. Pero hermanos, el que es del Señor puede pecar. Claro, puede pecar, sí. Nadie está. Pero ¿qué dice la palabra de Dios? Que ese es tocado por el Señor, por el Espíritu Santo, y reconoce su pecado y se arrepiente y vuelve al Señor. Pero aquellos que salieron, dice el apóstol Juan, y nunca regresaron, esos no eran de nosotros. No eran de nosotros. Así que, amado hermano, aquí hay una invitación y una palabra de Dios. Si tú estás en pecado, acuérdate, el que tiene ojos como llama de fuego, el que lo conoce todo. Si tú sabes y el Señor te dice, hijo mío, hay tiempo. Este es el tiempo. Si te arrepientes, no hay juicio de este tipo. Pero si no te arrepientes, ahí está, gran tribulación te espera. Gran tribulación te espera. Yo no sé, hermanos, si aquí se me viene en mente el pasaje de la Santa Cena que nosotros leemos siempre, Primera de Corintios, capítulo 11. Y si alguno come y bebe de esta copa en la Santa Cena del Señor, sin discernir el cuerpo de Cristo, come y bebe juicio para sí. Hermanos, no es juego, no es juego venir a la presencia de Dios. Tiempo de arrepentimiento. Señor te está hablando. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Y el tercer grupo, hermanos, son aquellos que ya adoptaron el sistema. Ya ellos lo enseñan también. Ya se casaron con el mundo. Ellos están claros, ellos le sirven al mundo, le sirven a ese sistema de corrupción. Ellos para sí cometen adulterio espiritual, tienen a otros dioses y no es el Señor de sus vidas. Y ellos ya están casados con el sistema. Para eso ya el juicio está declarado. Muerte. Y dice, hay un cuarto grupo o un tercero. Versículo 24. Este es el grupo, hermanos, del consuelo, y este es el grupo de la misericordia, y este es el grupo de la gracia de Dios. Pero ahí en medio de esa iglesia de Tiatira, que iba en crecimiento, hermano, cómo crecía la iglesia, cómo iba en crecimiento todo. Pero mire, pero no todo era cierto, porque el Señor penetra y Él sabe quién es creyente y quién no es creyente. Él sabe quién solo asiste y Él quién sabe quién viene de visita. Él sabe todo, hermanos. Y Él sabía que en esa iglesia grande, numerosa, ahí había un pequeño grupo. Y ese cuarto grupo, hermanos, dice, versículo 24, pero a vosotros, a los demás que están en Tiatira, a cuantos no tienen esa doctrina, para ellos yo tengo una palabra, dice el Señor. Para el remanente fiel, hermano, mire, para ellos, dice el Señor, tengo una palabra de consuelo. ¿Sabe qué? No les voy a poner más carga. Pudiéramos decir, esto me lo salté, hermanos, pero creo que hay que regresar. ¿Cuál era el propósito de estos juicios? En el versículo 23. ¿Cuál es el propósito, hermanos? El propósito de este juicio a Tiatira cuando se diera es para que los demás se supieran, ¿cierto? Para que experimentaran, como dicen que por allá por el pueblo, para que pusiera sus barbas. Yo no sé qué quiere decir eso, pero así he oído como que dice, fíjate bien lo que le está pasando al otro, eso te puede pasar a ti. Tenía un propósito. Y se me iba esto importante, hermanos, un par de minutos más. Y dice la palabra de Dios, versículo 23 al final. Y os daré a cada uno, ¿cómo es? Según sus obras. Hermanos, tengamos claro esto.
El juicio de Dios es individual, no es de grupo. A cada uno, dice el Señor, daré según sus obras. Jeremías 17:10, si no recuerdo mal. Habla, yo daré a cada uno según sus obras. Mateo 16:27, hablando de la segunda venida de Cristo, dice, y cuando Él venga con sus ángeles, dará a cada uno según sus obras. Hermanos, las obras, decía en el primer culto, las obras nuestras reflejan nuestra condición espiritual. Dijo el Señor, por sus frutos los conoceréis. Lo que yo hago, mi conducta, refleja mi condición espiritual, hermanos. Las obras no son para salvación. Pero si tú estás en Cristo, dice el Señor, que ha preparado de antemano buenas obras para que caminemos por ellas. Y al final de los días, hermanos, el juicio de Dios, el que tiene los pies semejantes de bronce bruñido, Él poniendo su autoridad, Él determinará al final de los tiempos, tú, estas son tus obras, y por tus obras tendrás esto. Unos estaremos ante el tribunal de Cristo y otros, pero cada uno será juzgado según sus obras, y la recompensa será según sus obras, cada uno. Y yo les decía a mis hermanos en la mañana, porque no estaba Ana María, pero aquí está ahora, mi esposa. Cada vez que ella me dice, mira, Milcar, eso que estás haciendo, pensalo o no, está bien. Mira que para el Señor, mire, ahí está la vocecita. Tengo tiempo todavía. Gracias por la ayuda. Gracias que me lo dice. Pero tengo que tomar en cuenta que el día final, ella ya no me va a poder decir eso. Porque el tiempo se agota. Y le decía a mis hermanos que la disciplina en medio de la iglesia es un problema serio. No se imaginan ustedes, hermanos, cuántas horas a veces dedicamos entre los pastores en el consistorio cuando tenemos que afrontar una situación de disciplina espiritual. ¿Y cómo lo hacemos, pues? Porque nuestro deseo, hermanos, es que sea restaurado. El hermano que está en una condición de pecado, tenemos que confrontarlo. Pero ¿cómo lo hacemos? Nuestro deseo, hermanos, es que él se restaure en el Señor. Que él reflexione, que él entre en una nueva relación, que venga y restaure su condición. Y nuestro deseo es acompañarlo en esa restauración de una vida espiritual fuerte con el Señor. Pero ¿qué ocurre, hermanos? Que cuando confrontamos, algunos nos dicen, no, hermano, no le diga nada porque mire, pobrecito, se puede ir, se va a molestar. ¿Y cómo hacemos, pues, hermanos? Y cuando lo hemos hecho, ni siquiera público, hermano, cuando lo hemos hecho, ¿en qué resulta? Que el hermano se enoja y se fue. Y va a hablar, y los demás le creen. Una iglesia, hermano, y yo mi pregunta, perdone que retrocedo porque es importante. ¿Y dónde estaban los líderes de la iglesia de Tiatira? Pues que permitieron que una falsa profetisa enseñara en medio de la iglesia, enseñanzas falsas. Y sedujera a los siervos de Dios. ¿Dónde estaban los líderes? El llamado es contra los pastores, hermanos y líderes. Y si usted quiere ser maestro, cuídese, porque el juicio de Dios puede ser grande. A cada uno según sus obras. Que el Señor nos ayude para no ser como la iglesia de Tiatira, hermanos, en este sentido. Pero siempre hay un remanente fiel. Verdaderos cristianos que no se dejaron embaucar. ¿Qué significa las profundidades de Satanás? Ellos creían que podrían ser capaces de ir hasta lo más sucio y mantener su relación buena con el Señor. ¡Qué falsedad! Me voy a ir por el desafío para finalizar. Me he pasado 5 minutos de las 12, hermanos. Vamos a ver un par de minutos. ¿Cuál es la promesa? ¿Cuál es el desafío del Señor?
Versículo 26 al 29. Al que venciere y guardare mis obras hasta el fin, yo le daré autoridad sobre las naciones, y las regiré con vara de hierro, y serán quebradas como vaso de alfarero, como yo también la he recibido de mi Padre. Y le daré la estrella de la mañana. El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Hacer la voluntad de Dios, la voluntad revelada en su palabra, es mantener las obras de Jesús hasta el final de los tiempos. Las obras de Jesús es una contraposición a las obras de los que hacían estos falsos profetas. La promesa, ¿y quién es el que vence, hermano? ¿Se acuerdan que yo les he estado, por 3 domingos he estado repitiendo? ¿Quién es el que vence? ¿Se acuerdan cómo lo he dicho, hermanos? A ver, un pequeñito examen. ¿Quién es el que vence? ¿Dónde encontramos eso? Yo quiero compartir. Y yo siempre les digo, vean por favor Primera de Juan, capítulo 5, versículos 4 y 5. Y yo les aseguro que muy poquitos han ido a Primera de Juan, capítulo 5. Y esta mañana dije yo, no, Señor. Esta mañana lo leemos, porque es muy probable que muchos solo me lo oyen decir y no van a la Biblia. Miren lo que dice la palabra de Dios. Primera de Juan, capítulo 5. Versículos 4 y 5. ¿Ya lo tiene, hermano? Porque todo, oiga bien, todo lo que es nacido de Dios vence al mundo. Lo que es de Dios, el genuino, el Hijo de Dios, vence al mundo. Y esta es la victoria que ha vencido al mundo. ¿Cuál es? Nuestra fe en Cristo. Pregunta, versículo 5. ¿Quién es el que vence al mundo? ¿Quién? Sino el que cree que Jesús es el Hijo de Dios. Pues a estos hay una promesa en su segunda venida, un cumplimiento del Salmo 2. Reinaremos con Él, participaremos con Él en su gobierno. Y dice la palabra de Dios que en ese tiempo Él regirá a las naciones con vara de hierro. Y la segunda promesa, hermanos, que esta creo que es la clave de la primera, es que el que vence, el Señor le va a dar la estrella de la mañana. Aquí hay varias interpretaciones, hermanos, pero yo me quiero quedar con esta. La estrella de la mañana. Cristo se designa a sí mismo como la estrella resplandeciente de la mañana en Apocalipsis 22:6. La promesa del que es fiel a Cristo tiene la estrella, es decir, vive con Cristo en la eternidad, vive para Cristo, está con Él, se goza con Él y por lo tanto reinará con Él. Esa es la esperanza, hermano. ¿Cuál es tu esperanza? El que vence tendrá la presencia de Cristo, estará con Cristo, será Él su presencia permanente. ¿Qué deseas tú en tu vida, hermano? ¿Quieres seguir haciendo negocios aquí en esta tierra que desdicen el reino de Dios? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Cristo hace ver la gravedad de la práctica y la tolerancia del pecado al interior de su iglesia. Oremos, hermanos, puestos de pie. Padre bendito, esta mañana tú nos has hablado. No podemos ser tolerantes sin confrontar el pecado. Y gracias te damos porque tú todavía nos das tiempo. Hay tiempo para ti, hermano. Si Dios te ha hablado en esta mañana, hay tiempo. Arrepiéntete, dice el Señor. Vuelve a sus caminos. Deja esas obras y vuélvete a las obras de Cristo. Al amor, a la fe, al servicio, a la perseverancia, a la lealtad a Cristo.
Y si hay un amigo esta mañana que ha entendido que su vida de pecado lo lleva directamente a la condenación eterna y necesita de Dios para ser salvo, este es el momento. Ven a Cristo, recibe con fe su regalo de salvación, pero tienes que entregar tu vida. No puedes seguir con la misma vida. Este es el tiempo de salvación. Hoy es el día de salvación. Ven a Cristo. Hoy es el día de compromiso. Como cantamos, hacemos hoy un compromiso de santidad. Hacemos hoy un compromiso. Cuidaré mis ojos, cuidaré mis manos, cuidaré mis pies, cuidaré mi corazón de todo lo malo. Ya no quiero fallarte más, Señor. Ten cuidado de mí. Gracias por tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén.